En octubre de 2021, un reconocido profesor de básquetbol se suicida en la ciudad de Linares. La comunidad se agita y un grupo de exalumnos intenta lidiar con la ambivalencia. Comparten el alivio de que el entrenador ya no abusara sexualmente de niños y adolescentes, pero también sienten rabia y frustración por no haberlo visto encarcelado. La muerte, de hecho, ocurre pocos días antes de su formalización y de un reportaje periodístico que haría pública la vivencia de los jóvenes. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura conversaremos de un libro duro, necesario, un libro duro, trágico, pero también de una historia que, a pesar de todo, creo yo, tiene un poco de luz a pesar del horror, de la oscuridad que tiene la historia. Conversamos en este momento con Lisa Toro Soto, autora de La pelota no se mancha, una crónica de abuso y silencio, libro editado por La Pollera Ediciones. Lisa, muy bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación con los Traficantes de Cultura. Hola Humberto, muchas gracias por invitarme. Y irnos directamente al desarrollo del libro. ¿Cómo nace la pulsión de escribir un libro como este respecto de la publicación del reportaje La Tercera Domingo en octubre de 2021? ¿Y cómo diste necesariamente? ¿Sabías de la historia anteriormente o te enteraste en el mismo reportaje? No conocía la historia, no conocía el nombre del club, no conocía a ninguno de las personas que aparecieron en el reportaje y me impactó mucho, principalmente porque eran hombres, porque la verdad es que las historias de abuso en mujeres son tan cotidianas como que pasan volando. Y consideré muy importante que había que darle el espacio a los varones porque las cifras nos dicen que somos las mujeres quienes más somos víctimas de abuso, pero lamentablemente yo creo que tiene que ver con el estereotipo, con la masculinidad. Entonces, por eso mismo también creo que hay muchos hombres que están silenciados y que han vivido esta terrible experiencia. Y como era también una historia de mi ciudad, yo había estado leyendo Crónica Roja también, estaba estudiando un magíster y donde estaba desarrollando otro proyecto como libro, pero no estaba como conectada emocionalmente y fue como que pensé, necesito profundizar en esta historia. O sea, la gente de mi ciudad y de nuestro país tiene que conocer esta historia en mayor profundidad, porque si ellos se atrevieron a decir con nombre y apellido, a mostrar sus rostros en el reportaje de La Tercera, que es un medio a nivel nacional, también estuvieron en televisión, en un reportaje en Chilevisión, también en la prensa local, y yo creo que un libro les daba como mayor profundidad a su historia. Un libro es para siempre, entonces un reportaje queda como los recuerdos de las personas para las que fue más significativo, pero con este libro, que afortunadamente ellos estuvieron dispuestos a participar, también viene a darles a ellos como algo de justicia, que es algo que siempre comento, porque creo que para ellos también significa un cierre, un proceso de sanación. Un profesor me dijo, esto es como justicia narrativa en el fondo, poder presentar su historia y ellos también muy bondadosos porque les interesaba también que este libro sea un espacio para la prevención, para que no vuelva a ocurrir, para que los procesos sean más rigurosos. De hecho, desde que ellos contaron su historia, se están haciendo con un poco de mayor rigurosidad los procesos en el municipio de Linares, por ejemplo, con respecto a las organizaciones sociales y deportivas. Entonces, esa fue como mi principal motivación, que su historia no quedara solo en el reportaje del diario y que todos nos olvidáramos de ello, sino que quedara un libro para siempre. En el comienzo del libro tú mencionas que, y de hecho lo voy a citar tal cual, las noticias de abuso sexual en mujeres son tan recurrentes que las he normalizado por su cotidianidad. Qué terrible esa palabra, pero resulta cierto. Y también unirlo, porque también citas en el libro casos como el de Rimsky Rojas, Sí. y también el más emblemático de todos, que es el del cura Caradima y la comunidad del bosque. Claro. Sí, para mí también era muy importante poder graficar esto de que son hombres. Entonces, para que la sociedad pueda entender que los hombres también pueden ser víctimas de abuso. El hecho de ser hombre
De hecho, en el libro aparece que en algunos casos a unos de ellos les decían, imposible, no puede haberte pasado eso porque eres hombre. O sea, a un hombre no le puede pasar porque un hombre debería ser capaz de defenderse. O sea, aunque tenga 10 años, 12 años, el vínculo que este tipo y que la mayoría de los abusadores establece con sus víctimas, el trabajo psicológico que hacen para poder finalmente perpetrar el delito. Entonces, para mí era muy importante que poder mostrar a la sociedad que los varones también pueden ser víctimas, también pueden ser agredidos. También en alguna parte también hablo sobre qué hace un hombre si es agredido por su pareja, por una mujer, a dónde puede acudir. ¿Nuestras policías están capacitadas para recibir a hombres golpeados, por ejemplo? No, y lamentablemente no. Entonces, también para mí era muy importante poder abordar desde esta terrible experiencia de abuso también el daño que nos hacen los estereotipos a todas las personas, no solo a las mujeres. Y claro, eso de lo cotidiano es rudo y es triste, pero la verdad es que es así, porque son tantas historias también que yo he recibido. Yo soy psicóloga, también he recibido relatos en contexto de psicoterapia, pero también en contexto de amigas, en contextos familiares. Es muy común, pero también porque está más permitido que las mujeres tengamos ese espacio para poder verbalizar, oye, ¿sabes qué me pasó esto? En cambio, los varones lamentablemente aún no tienen ese espacio porque hay muchos mitos asociados a la sexualidad de un varón abusado, especialmente si es un hombre. Y cuando es abusado por una mujer, no se considera un abuso, porque claramente un hombre debería aprovechar, ¿cierto? Como que un hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener sexo y eso no está bien, no es correcto. Hay un punto también que en el libro, que eso de romper la hegemonía masculina. Y yo creo que a todos, y me incluyo obviamente, nos han enseñado que a no pedir ayuda, que en el fondo el hombre se tiene que valer por sí mismo, él no debe llorar y todo eso epíteto machista que da, que llora niñito y todo esa y todo eso y todos esos puntos que nos llevan que nos llevan a un punto a casos terribles, por ejemplo, como el de Richter Valenzuela. Claro. Sí, lo otro que me faltó comentar es que también quise incluir estos casos porque también para mí era muy importante mostrar en el libro que el abuso sexual está en todas partes. O sea, no hay distinción. Entonces, por eso también quise mostrar cómo actuaban estos otros agresores, que también habían similitudes en la forma de establecer el vínculo. Y en el proceso de investigación, ¿cómo fue cómo fue o también qué hebra tuviste que tomar para construir el perfil de Richter Valenzuela Bustamante, que es el agresor sexual, el protagonista de alguna forma de esta historia, el gran Mira, villano? sí, el villano en este caso. En el desarrollo del libro, la verdad es que soy bastante estructurada, pero he ido flexibilizando mi forma de trabajo y en el caso de este proyecto también. Soy muy disciplinada y eso me favorece harto que pude desarrollar el libro rápidamente. Em, pero fue como un rompecabezas porque fui trabajando con las entrevistas, fui entrevistando a las primeras fuentes y en la medida que fui entrevistando fui las fuentes testimoniales. Después fui incluyendo en paralelo, estaba leyendo mucho sobre el tema. Mi profesor del magíster también me recomendó algunas lecturas muy importantes, por ejemplo, la historia de un guardador de niños de España, que es David Donet. También hay un podcast sobre eso que Le llamaban padre, que también fue un gran aporte al libro. Entonces, para poder estructurar el perfil, me interesó investigar, entrevistar a personas que lo hayan conocido. Entonces estaba por una parte el conocimiento que tenían las víctimas de cómo era su postura como profesor, como entrenador, pero también necesitaba de otras personas, por ejemplo, compañeros de curso, del colegio. Lo que no logré concretar fue eh, personas que lo hayan conocido, o sea, familiares que lo hayan conocido de niño pequeño. Esa parte no la pude concretar. Y en términos de perfil de abuso, también tuve la oportunidad de entrevistar a una psicóloga experta en atención de víctimas en procesos reparatorios
y también fue un aporte. Entonces, a partir de distintas fuentes, pude ir construyendo este perfil. También yo soy grafoanalista y Richter dejó una carta suicida a la que tuve acceso a través de la carpeta investigativa de Marco, uno de los protagonistas. Entonces también hice el ejercicio de analizar su letra e ir contrastando con lo que me decían las personas que lo conocieron. Y fue un proceso bien interesante porque la verdad es que era casi todo coincidía. O sea, como un par de cosas nomás que no, que estaban fuera de, como de que la letra lo decía, pero en verdad no era tan así. Entonces fueron varios factores para poder construir el perfil de este personaje, el villano en este caso. ¿Y cómo fue dar, tener el relato de las víctimas? De este grupo de WhatsApp que se llama tal cual el nombre del libro, La pelota no se mancha. ¿Cómo Sí. fue dar con las confianzas? ¿Había ganas de hablar o había miedo, cansancio? ¿Qué te encontraste en la recolección de datos? La verdad es que me siento muy agradecida, principalmente, y muy afortunada porque desde el principio sentí que ellos querían hablar, querían contar, estaban dispuestos a esto, confiaron en mí, confiaron en el proyecto y creo que favoreció el hecho de que soy psicóloga. Esa es una de mis teorías. Nunca les he preguntado por qué accedieron, pero también tiene que ver que yo estaba interesada en el proceso de entrevista, en su proceso a nivel emocional, en su proceso de cómo lo vivieron, qué sintieron, qué les pasó, qué pensaban en ese momento, qué piensan ahora, cómo lo ven ahora desde la adultez, cuando eran unos niños o adolescentes en algunos casos. También yo soy una persona bien espontánea, siempre soy igual en todas partes, entonces creo que también eso generó confianza. Y como yo no estaba interesada en la entrevista, en preguntarles, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo este tipo? Creo que también favoreció porque esa información yo la iba a tener de todas formas, porque yo tuve acceso a las carpetas investigativas, no solo la de Marco, sino también a otros dos jóvenes que fueron los primeros que denunciaron a sus mamás en Talca. Entonces, para mí, lo importante no era el abuso en sí, lo que ellos vivieron, que es lo más terrible de toda esta historia, sino que cómo se sintieron ellos desde ser hombre, desde su posición en la familia, su posición en el club, de que les pasara y que siguieran jugando. Entonces creo que eso favoreció que la entrevista fluyó. Después continuamos en contacto, entonces muchas veces yo necesitaba más información y podía comunicarme con ellos directamente. Hay mucha confianza entre nosotros, entonces eso yo creo que favoreció los relatos porque el libro se construyó durante todo el tiempo, todos estos meses, estos 10 meses, yo volvía a preguntarles cosas. Por ejemplo, yo el inicio del libro, que es con el suicidio de Richter, yo lo decidí como a mitad del proceso, en una clase que tuve en el magíster, donde nos explicaron cómo elegir un inicio. Leí otro libro y dije, esta es la forma porque también tenía que pensar en que debía ser un inicio que enganchara. Y ahí tuve que volver a preguntarles como qué estaban haciendo ese día, dónde estabas, qué te pasó, que era algo que no había abordado en la entrevista. O sea, yo les había preguntado como qué pensaban del suicidio, cómo se sintieron, pero no el detalle. Y el comienzo del libro tiene que ver con eso. Y la gente que lo ha leído y que me ha dado feedback me dice, es como emociones todo el rato, que es lo que yo buscaba generar en los lectores. Esta emoción y esta ambivalencia de que se suicidó, faltaba nada para enfrentar el juicio y lo que ellos querían era la declaración de culpabilidad. Ellos lo necesitaban para también cerrar su proceso. Entonces, a punto de enfrentar el juicio y este tipo los despoja de la justicia porque murió inocente, porque la presunción de inocencia no se hizo la audiencia, el juicio, entonces para ellos fue horrible, horrible, horrible. Entonces, este comienzo del libro es muy importante, creo yo, para que el lector logre como conectar con todo eso que ellos vivieron y que
Yo creo que por lo mismo estuvieron dispuestos a participar en el libro. Mira qué interesante. O sea, en estricto rigor, la situación judicial de Valenzuela Bustamante, él no alcanzó a ir a ir a un tribunal, a que ocurriera el juicio como tal. En estricto rigor, él es inocente, comillas. Sí, él murió jurídicamente inocente. Entonces, Ujú. también cuando hicimos la presentación del libro, le hicimos acá en Linares, ellos estaban en la presentación, sus familias también. Entonces me preguntaban acerca de eso y yo les decía que ellos necesitaban tanto que todo el mundo supiera que él era culpable, que ellos nunca habían mentido, porque a varios de ellos no les creyeron. Entonces, no, tú estás inventando, estás tratando de llamar la atención. Entonces, muy rudo, sobre todo en el caso de Sebastián Toro, que él tenía 12 años y su mamá denunció y participó de un juicio donde este tipo resultó inocente, que todo el mundo le dijera, él además declaró frente a frente, no quiso biombo, porque con menores de edad tienen que entregar su testimonio en biombo, o sea, detrás de una pantalla. Entonces, que él haya estado dispuesto a hacer todo eso y que después salga inocente. Y nuevamente él decidió volver a participar. En el caso de Héctor también. Héctor denunció el 2018, pero el delito estaba prescrito. Y cuando Marco decidió denunciar, le dijo, ya, yo denuncio, pero ustedes todos me apoyan. Volver a confiar en la justicia, volver a contar lo que les pasó y que nuevamente no resultara. Porque sabemos que nuestra justicia, bueno, arriesgaba hasta 40 años por toda la información previa, por todos los antecedentes, pero sabemos que probablemente le iban a dar 5 o 7 años y como este tipo de agresores, este tipo de delincuentes en la cárcel se comporta de una manera distinta porque es un perfil distinto y siempre les dan beneficios, entonces salen antes. Pero independiente de que este tipo hubiese estado 5 años preso, por ejemplo, igual de todas formas era culpable. Y eso es lo que ellos nunca obtuvieron, la decisión que la jueza dijera culpable y se va preso. Entonces fue terrible, terrible. O sea, cuando yo vuelvo a leer es como que me estremece igual. Yo que me sé la historia de memoria con todo el tiempo que estuve escribiendo, editando, revisando, de todas maneras es muy doloroso porque también los conozco. He estado compartiendo mucho con ellos también. Entonces, no obtuvieron lo que ellos necesitaban, que todo el mundo supiera que de verdad ellos no estaban mintiendo. ¿Existe un perfil claro respecto del agresor sexual tipo? Por ejemplo, Valenzuela Bustamante buscaba como esa fragilidad del niño respecto de su ambiente, tanto familiar como el ambiente cercano. Él se ganó todas las confianzas habidas y por haber, por la cual hizo lo que hizo, en el fondo. Sí, bueno, yo estuve investigando y hace un tiempo yo hice un diplomado en psicología jurídico forense y fue mi primer acercamiento a los temas de abuso, porque yo como psicóloga me he dedicado la mayor parte de mi carrera profesional a la selección de personal. Entonces decidí formarme en esto para poder trabajar en otras áreas, trabajar de manera independiente y en el libro cuento cuando yo tenía tanta curiosidad por identificar el perfil de agresor sexual para poder tenerlo con mucho ojo en los procesos de selección, por ejemplo, en los procesos con menores de edad y lamentablemente no hay un perfil específico, puede ser cualquiera, pero por lo general son personas que uno nunca se imagina, son personas muy correctas, como en el caso de Richter, que se comportaba como si fuera mayor, tratar de demostrar más edad de la que tenía, porque no era tan mayor a los chicos. Su forma de vestir, su forma de expresarse y también de convencerlos de que ellos iban a ser los mejores, iban a ser los mejores basquetbolistas, que le iba a llevar muy lejos, a seleccionados regionales, nacionales, etcétera.
Y para las familias también generaba confianza porque mantenía a sus hijos entrenando todos los días. Entonces, claro, si mi hijo adolescente, en vez de carretear, entrena, mucho mejor para mí, pues, o sea, está motivado, está en un lugar seguro también. Y en una época en donde no se hablaba de esto, no había educación sexual ni en el colegio, ni en la familia. A ninguno de ellos yo les pregunté si alguna vez le habían hablado sobre el abuso, a ninguno, ni en la familia ni en el colegio. Y ahora hemos avanzado un poco, yo sé que nos falta mucho aún, pero ahora tenemos más información. En ese tiempo no había acceso a Internet, y si había no lo tenían tan fácil como ahora, porque por ejemplo poder investigar, ¿esto de verdad me ayuda a la elongación? Estos procedimientos. Por eso tampoco los dejaba ir a jugar a otros espacios. No los dejaba ni siquiera jugar en su colegio. Claro, porque probablemente en el colegio iba a haber otro profe y le iba a preguntar, oiga, profe, no sé, po, ¿qué sirve para la elongación? Claramente se iban a encontrar con contradicciones respecto a lo que les decía su profesor. Y lo otro que tú mencionabas, el tema de acercarse a los niños o jóvenes más vulnerables, en esta posición como de papá, de que yo te protejo, yo soy bueno contigo, yo te hago el mejor. Y claro, hay una escena en el libro donde uno de los protagonistas, Monier, se encuentra con ve una situación de abuso, pero él como que se bloquea. Entonces queda como en shock y él después piensa, ¿esto es bueno o es malo? Es como, no, porque el profe es muy bueno. El profe es como mi papá, entonces él no puede hacer daño y lo bloquea. Y después de años se da cuenta de lo que realmente había visto y que también lo declaró en la investigación, en la PDI. Entonces es muy impactante eh, el establecimiento del vínculo que hace este bloqueo como de que alguien tan bueno no puede hacer algo tan malo. O sea que en el fondo Entonces, se sentía entre el bien y el mal. claro, es como Ujú. él asumió el rol de protegerme, de cuidarme. En el caso de Monier, él no fue víctima de abuso, pero sí se sintió traicionado en el vínculo, desde lo emocional. Y eso es precisamente lo que hace que Réctor Valenzuela, con este perfil de parecer más mayor de lo que debía, de ganarse el respeto de los chicos, de los familiares de los mismos chicos, hace que haya de alguna forma prosperado este pacto de silencio, porque Valenzuela Bustamante lo hizo mucho tiempo, hasta que se vio acorralado entre la justicia y el reportaje de La Tercera. Claro, porque imagínate que fueron 20 años que él trabajó con menores de edad. Y desde muy chico, porque tenía 18, 19 años y era monitor de básquet en una cancha en Linares, en la Alameda. Entonces ya tenía como la posición como de coach, como de entrenador, siempre estar en una posición superior, de que yo sé mucho. Y los chicos le creían, porque era muy convincente. Entonces estaba siempre ese posicionamiento desde lo superior, desde lo paternal, desde la protección. Entonces, esto otro que pasa, lo escondo en alguna parte de mi corazón, de mi mente, y es como estoy dispuesto porque los que son los mejores son los regalones. Entonces, yo quiero ser el mejor en básquet, quiero seguir creciendo, y accedían. Y lidiaban también con estas situaciones a través de las bromas, que también tiene que ver como con lo tóxico de esta masculinidad, ¿cierto? De no hablarlo desde la posición de víctima, sino que como broma, te molesto, tú me molestas a mí, yo te molesto a ti, se molestaban entre varios. Entonces, a mí lo que me molesta ahora, que ya el libro se publicó, es que hayan personas que me digan, ay, sí, sí, yo había escuchado, ah, sí, sí, habían rumores. Entonces yo digo, ¿cómo nadie decía nada? ¿Cómo ningún adulto responsable, ni en educación, ni en deporte, ni en ningún lado, hizo algo? Si yo escucho algo de un profe, no sé, o advierto, no sé, pero, pero hacía este ejercicio, claro,
acercarse a los más vulnerables desde una posición paternal y superior, y te voy a decir el mejor. Y efectivamente ellos mejoraban, pero porque entrenaban todos los días. ¿A tu juicio cree que es más fácil hacer como que aquí no ha pasado nada? Que en el fondo es lo que hace que este pacto de silencio haya crecido y haya durado lo que haya durado. Es como que no es mi problema, no me importa, no es mi problema, miro hacia el lado y listo, y sigo con mi vida. Y ya la culpa, y ya la culpa se lo comerá después. Claro, yo creo que desde la comunidad linarense, las personas que escuchaban rumores y que no hicieron nada, claramente es porque no se quieren meter en problemas, por un lado, porque también tal vez no estaba tan socializado, pero sabemos que hay ocasiones en que hay personas que no quieren denunciar, no quieren meterse en cachos, por decirlo de alguna forma. Yo trabajo en educación, he trabajado en educación, converso con otros profesionales y muchas veces hay personas que son garantes de derecho que no quieren hacer denuncias, porque no quieren declarar, porque no quieren tener represalias. Y respecto del pacto de silencio de los chicos, yo creo que este silencio tiene que ver principalmente con que no me veo como víctima. Pasaron años, en algunos casos, para ellos reconocerse como víctimas. Lo que me pasó fue un abuso. En el caso de Sebastián fue distinto porque su mamá le hizo ver que no estaba bien, su polola de ese tiempo también, entonces él pudo verbalizar tempranamente lo que le había pasado, en el mismo momento, el mismo año, porque alcanzó a entrenar un mes. Entonces ahí fue distinto, pero en los otros casos es como no voy a contar porque me van a culpar. O sea, hay miedo, culpa y vergüenza. El miedo a que no me crean. La culpa de que soy hombre, no me debería haber pasado porque soy hombre, producto de los estereotipos. Y la vergüenza de que, si te abusaron, ahora eres homosexual. Los mitos en relación a la sexualidad de hombres abusados. Entonces son hartos factores que influyeron en quedarse callados. Hasta que Héctor hace la denuncia, le dicen que está prescrito y él hace una funa en Facebook. Y esa funa fue la que detonó todo este proceso. Si Héctor no hace esa funa, probablemente este libro no existiría, porque ahí fue donde ellos decidieron reunirse y Marco hizo el grupo de WhatsApp que se llamaba igual que el libro, finalmente por eso el libro se llama así. Resulta irónico, porque uno piensa la pelota no se mancha. Claro, los chicos, quienes hoy son hombres adultos, claro, no mancharon la pelota, pero sí quién fue su coach, su entrenador, ese hombre respetable, sí la manchó, y la manchó terriblemente mal. Hace ver mal a una comunidad completa respecto del silencio que guardaron respecto de los propios actos de Réctor Valenzuela. Y no sé, es un libro terrible. Es un libro terrible, pero a la vez creo que tiene algo de luz respecto de que es un tema que puede servir para las generaciones futuras. Es un libro que puede servir para los padres y saber, para que estén más atentos a nuestros hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes, respecto de con quién se está relacionando. Y creo yo ser un poco más desconfiado respecto con qué adulto se relaciona mi hijo o hija adolescente. Claro, yo lo veo como desde distintos lugares que puede servir. El fin de semana estuve en un club literario donde un grupo de mujeres leyó el libro. Y me decían, este libro perfectamente se puede trabajar con papás, con mamás, claro, para invitar como a identificar qué le puede estar pasando a mi hijo, a mi hija. También una invitación a que de una vez por todas tengamos educación sexual integral principalmente para prevenir muchas cosas. No solo prevenir el embarazo, sino que también la educación sexual tiene que ir en la primera infancia. ¿Para qué? Para que trabajemos la prevención de los abusos. También hacer más rigurosos los procesos. Las personas que trabajamos con menores de edad tenemos que estar en monitoreo permanente, no es solo que traigan el certificado de antecedentes, porque de hecho ahí mismo en el club una de las personas que participó me dijo que
que había salido un reportaje, de hecho lo iba a buscar y no lo he buscado, respecto de este registro de personas que están condenadas y que no deben trabajar con menores, que está mal hecho, que, que depende como de la condena, como que hay un ajuste ahí, entonces, pero yo digo, ¿cómo pasa esto? Pero no he investigado las noticias, ahora me acordé y la voy a buscar. Porque claro, cuando tú entras a trabajar con menores de edad, ingresan tu ruta a una cuestión, a un sistema, pero resulta que en el caso de Richter, por ejemplo, que él había resultado inocente y ya había abusado de varios niños, siguió trabajando. Claro, le dijeron en la municipalidad, ya, bueno, mientras arregle su tema judicial, no puede entrenar en recintos municipales. Pero efectivamente salió como inocente y siguió trabajando. Y eso fue el año 2014. Y se suicidó el 2021. O sea, la cantidad de años, yo me imagino, el otro día me habló una persona por Facebook, otra víctima, que está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, también yo creo que el libro, espero que las personas que fueron víctimas y que no han hablado, también puedan vivir un proceso como de atreverse a pedir ayuda, a sanar. Tal vez no a publicar, porque a lo mejor si no es necesario para ellos, yo creo que no, de verbalizar y decir, sabes que a mí también me pasó, sino que poder acudir a un proceso terapéutico, porque el abuso es una situación muy traumática, muy compleja de superar, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, espero que sea eso, un trabajo de prevención en la familia, un trabajo de prevención en las instituciones, un llamado también a que trabajemos, que sea ley prevenir el abuso sexual. Porque cuando le pedimos a la municipalidad sus protocolos de prevención, ¿qué hace usted para prevenir? Yo lo hice por el portal de transparencia. Y lo único a lo que se ajusta un municipio, un colegio, una institución, es a lo que dice la ley. Entonces la ley me exige un protocolo de denuncia posterior a una develación de abuso sexual. Entonces, ¿dónde está la prevención ahí? Si el delito ya ocurrió. Entonces, eso es lo que mi motivación con este libro, que llegue a mucha gente para trabajar en la prevención y que seamos más rigurosos, los padres, las madres, eh, porque también los abusos se dan en contexto de familiares y cercanos, muy cercanos, en el 90% de los casos. Entonces, eso es un llamado a la prevención, pero también que la historia de los chicos no quede solo en ese reportaje que salió en un momento en la televisión. Lisa, en los minutos que nos quedan de esta grabación, quiero darte las gracias por tu tiempo, por este libro, que creo que también, sumándome a lo que acabas de decir, un libro tremendamente necesario respecto de saber mirar lo que ocurre con nuestros hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes. Eh, Obviamente, educación sexual integral, como para que no pasen este tipo de situaciones. Y sobre todo, una condena real para quienes son agresores sexuales. Sí. Eh, y Lisa, bueno, en estos minutos finales son tuyos para que digas lo que guste respecto del libro o de lo que guste. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado, por difundir el libro, difundir la crónica, la no ficción. Yo soy de Linares, soy de la región del Maule, entonces para mí también es muy importante que esta historia eh, sea conocida a nivel nacional, que el apoyo a los autores y autoras nacionales también, por eso lo agradezco, que compren el libro, que está en la mayoría de las librerías del país. Se puede acceder a través de lapollera.cl, que es la editorial, y también en las librerías en modalidad online y también en modalidad presencial. Agradecer nuevamente a los protagonistas de este libro y a sus familias porque confiaron en mí. Y la verdad es que cuando salió el libro yo tenía mucho miedo de cómo se iban a sentir ellos, porque si para mí se me paran los pelos cuando veo algunos párrafos, vuelvo a hojear el libro, pero verlo como ya en final fue muy bonito para mí, pero era una emoción contradictoria porque claro, es un logro para mí
haber podido publicar un libro con La Pollera, pero es una historia muy, muy dolorosa, entonces estoy muy, muy agradecida de los chicos, de su familia, de la editorial, el trabajo de edición muy bueno también, entonces eso, me siento muy, muy agradecida y afortunada de haber podido contar esta historia y que espero que llegue a todas partes. Ojalá el libro se vaya a los colegios también, al plan lector, no sé, que llegue a todas partes, a la mayor cantidad de partes posibles. Quisiera finalizar con una parte del libro, con la parte que está bueno, en el final del mismo libro. Cito, en este relato, sus protagonistas decidieron romper con el silenciamiento que solo protegía al agresor. Aunque había pasado mucho tiempo, eligieron mostrar su herida a toda la sociedad y asumir el alto costo de alzar la voz, con un objetivo común: justicia. El agresor les quitó esa posibilidad. No tuvo el valor de presentarse nuevamente en el estrado frente a sus víctimas y asumir el pago con cárcel que, de acuerdo con los antecedentes previos, recibiría. Su suicidio dejó un enorme vacío en sus almas, el que especulo intentaran llenar a través de este libro. ¿Muerto el perro, se acaba la rabia? Por supuesto que en este caso no. Lisa Toro Soto, autora de La pelota no se mancha, una crónica de abuso y silencio, libro editado por La Pollera Ediciones en conversación con los traficantes de cultura. Lisa, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. Gracias, Humberto.